Sevilla, 1887. Había una regla no escrita en el Hotel Alcázar Dorado que todo el personal conocía de memoria. Cuando el señor Ruiz, el director, comenzaba a peinarse el bigote con los dos dedos índices al mismo tiempo, era señal inequívoca de que algo importante estaba a punto de suceder. Algo que requería uniformes impecables, sonrisas ensayadas y, sobre todo, que Elena Vargas estuviese presente. Elena lo vio desde el otro extremo del vestíbulo, con una sábana doblada bajo el brazo y el moño ligeramente torcido después de 3 horas reorganizando el almacén de lencería. Suspiró, dejó la sábana sobre el mostrador de recepción, con la delicadeza de quien deposita un recién nacido en su cuna, se enderezó el moño, con 2 movimientos precisos, y cruzó el mármol pulido con el paso firme que había perfeccionado en 12 años de servicio. «Señorita Vargas», dijo el señor Ruiz con esa voz que intentaba sonar solemne y solo conseguía sonar asustada. «Tenemos una llegada de categoría. Siempre tenemos llegadas de categoría, señor Ruiz. Es un hotel de 5 estrellas. Esta es distinta». Se inclinó levemente hacia ella, como si el vestíbulo estuviese lleno de espías. «El barón de Montserrat». Elena sintió algo extraño en el pecho, una contracción pequeña, casi imperceptible, como cuando se aprieta un nudo que lleva años sin moverse. «Prepare la suite, Giralda», dijo con una calma que le costó exactamente lo mismo que fingir que ese nombre no le decía nada. «Y asegúrese de que las flores sean blancas. Los varones suelen preferir blanco. ¿Lo conoce usted?» «Conozco su reputación». Y se giró antes de que el señor Ruiz pudiera ver lo que cruzó por sus ojos. Lo que cruzó por sus ojos no tenía nombre fácil. Mas Mamstienfaus, Apanx Alejandro de Montserrat, llegó al Hotel Alcázar Dorado a las 4 de la tarde, con el sol de octubre dorando las fachadas blancas de Sevilla y una nube de polvo de camino adherida a los bajos de su carruaje. Descendió sin esperar a que el lacayo abriese la puerta, con esa costumbre suya de anticiparse a todo que sus colegas del foro llamaban impaciencia, y él llamaba eficiencia. Llevaba un maletín de cuero negro, un abrigo gris carbón que le sentaba con la exactitud de quien lo había pagado demasiado, y la expresión de un hombre que ha pasado 4 horas revisando contratos en un carruaje y aún así parece dueño del mundo. Sevilla, 12 años sin pisarla, 12 años de Córdoba, de Madrid, de los tribunales de Granada, de argumentos brillantes pronunciados ante jueces que después le enviaban sus hijos como aprendices. 12 años construyendo el apellido Montserrat en el único idioma que la sociedad andaluza respetaba de verdad, el del dinero y la victoria. Y ahora estaba aquí porque un caso lo traía, como siempre lo traía algún caso, y si había elegido el Alcázar Dorado en lugar de hospedarse en casa del cliente, era porque Alejandro de Montserrat no debía favores innecesarios a nadie. Eso también lo había aprendido. Entró al vestíbulo. El vestíbulo del Alcázar Dorado era de esos que hacían que incluso los hombres acostumbrados a la riqueza se detuviesen un segundo. Techos con mocárabes restaurados, suelo de mármol de Macael, una fuente central que murmuraba con una discreción casi humana. Alejandro no se detuvo. Cruzó directamente hacia recepción con el paso de quien lleva el hotel comprado desde antes de entrar. Fue entonces cuando la vio. Estaba de espaldas, hablando con uno de los botones, señalando algo en un registro con el dedo índice. Llevaba el uniforme azul marino de la dirección, el moño castaño perfectamente recogido, la postura de alguien que no necesita mirar alrededor para saber exactamente lo que ocurre en cada rincón de la habitación. Había algo en esa postura, algo familiar de una manera que le golpeó antes de que el cerebro terminase de formular la pregunta. Ella se giró, ojos color miel, una nariz pequeña con una peca casi imperceptible sobre el puente, una boca que en otro tiempo había aprendido a curvarse con una sonrisa que lo desafiaba todo. El mundo hizo una cosa extraña, se detuvo y continuó al mismo tiempo. Barón de Montserrat. La voz de Elena Vargas era exactamente la que debía ser. Profesional, cálida en la justa medida, completamente impenetrable. Bienvenido al Hotel Alcázar Dorado. Soy Elena Vargas, camarera jefe. Su suite está lista. Alejandro tardó exactamente 2 segundos más de lo conveniente en responder. Elena. No fue un título, no fue cortesía,
Fue simplemente su nombre, dicho con el tono de quien lleva años diciéndolo en silencio. Algo parpadeó en los ojos color miel. Desapareció antes de que nadie más pudiese verlo. Si me acompaña, le mostraré las instalaciones. ¿Sabes que va entre la suite? Giralda estaba en el tercer piso, con vistas a la torre que le daba nombre y a los tejados ocres de la ciudad. Era una habitación que sabía lo que era. Elena la condujo con la eficiencia precisa de quien ha hecho ese recorrido centenares de veces. La sala de recepción, el dormitorio, el baño con bañera de porcelana, las ventanas que se abrían sobre Sevilla como una promesa. Alejandro no miraba la suite, miraba a Elena. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó cuando ella terminó de explicar el funcionamiento del sistema de llamadas. 12 años, respondió ella, sin girarse, ajustando innecesariamente la posición de un jarrón con flores blancas sobre la repisa. 12 años, repitió el número como si lo estuviese midiendo. ¿Necesita algo más, varón? Sí. Cruzó los brazos, apoyó el hombro en el marco de la ventana con esa indolencia estudiada que usaba en los tribunales cuando quería que el adversario creyese que estaba relajado. Que me mires. Elena se giró, lo miró, con una tranquilidad que a Alejandro le resultó más incómoda que cualquier ataque. Ya le estoy mirando. Me estás mirando como si fuese un cliente cualquiera. Es que lo es. Una pausa perfectamente medida. ¿Algo más? Alejandro descruzó los brazos. Metió las manos en los bolsillos del abrigo. Ese gesto suyo antiguo que ella reconoció antes de reconocerlo conscientemente. Elena, el desayuno se sirve de 7 a 10 en el comedor principal, dijo ella, con la misma voz de siempre. Si necesita algo durante la noche, el cordón junto a la cama conecta con recepción. Que descanse, varón. Y salió de la suite con el paso de alguien que no huye, que simplemente tiene otros lugares donde estar. Alejandro se quedó solo en medio de la habitación más cara del hotel, con Sevilla al otro lado de la ventana y el raro y humillante descubrimiento de que en 20 años de carrera legal jamás había sentido que perdiese un argumento antes de pronunciar la primera palabra. Y tú. Esa noche, en la pequeña habitación del sótano que el hotel asignaba a la camarera jefe, Elena Vargas se desabrochó el cuello del uniforme y sacó lo que llevaba escondido debajo. Un rosario de cuentas azules, desgastadas por el tiempo y por la costumbre de ser apretadas en momentos de necesidad. Las contó en silencio, como hacía siempre, hasta que los dedos se calmaron. Luego lo guardó, apagó la lámpara y se quedó mirando la oscuridad. «Idiota», murmuró. No quedó claro si se lo decía a él o a ella misma. A la mañana siguiente, Elena Vargas se despertó 40 minutos antes de lo habitual, no porque lo hubiese decidido conscientemente, sino porque su cuerpo tenía esa costumbre traidora de anticiparse a los problemas. Se vistió, se recogió el moño con la precisión mecánica de 12 años y se miró un segundo en el pequeño espejo sobre el lavabo. Ojos color miel, una línea fina entre las cejas que no estaba ahí a los 23 años. La expresión de una mujer que ha aprendido que el mundo no se detiene porque a uno se le rompa algo por dentro. Bien, bajó a supervisar la preparación del comedor. Alejandro apareció a las 8:15. Elena lo supo antes de verlo, porque el señor Ruiz cambió de postura junto al aparador con esa mezcla de deferencia y nerviosismo que reservaba para los huéspedes de título. Luego lo oyó, unos pasos que cruzaban el mármol con demasiada seguridad para la hora que era. Se concentró en el registro de pedidos especiales. «Buenos días». La voz de Alejandro tenía esa cualidad que Elena había olvidado y no había olvidado. Sonaba como alguien que no tiene prisa porque sabe que el tiempo también trabaja para él. «Buenos días, varón». Ella levantó la vista el tiempo justo. «El comedor está a su disposición. ¿Y usted?» Elena bajó el registro con una calma admirable. «¿Perdone?» Le preguntaba si usted también estará disponible para cualquier necesidad del huésped. La expresión de Alejandro era perfectamente inocente. Sus ojos no lo eran en absoluto. «Para las necesidades del huésped relacionadas con el funcionamiento del hotel», dijo Elena. «Siempre. Para el resto sugiero que consulte con el señor Ruiz». El señor Ruiz, que había escuchado todo con la expresión de un hombre que desearía estar en otro continente, asintió con entusiasmo innecesario. Alejandro sonrió. Era la primera vez que Elena veía esa sonrisa en 20 años,
y el hecho de que siguiese siendo exactamente igual de irritante era objetivamente injusto. Claro, dijo, tomaré el desayuno en el comedor. El problema con Alejandro de Montserrat, descubrió Elena en los 3 días siguientes, era que era extraordinariamente bueno en ocupar espacio. No lo hacía de manera grosera, no alzaba la voz, no hacía demandas absurdas, no trataba al personal con la condescendencia que algunos títulos nobiliarios parecían considerar un derecho adquirido. Lo hacía de otra manera, más difícil de gestionar. Simplemente aparecía. En el vestíbulo cuando ella supervisaba la limpieza matinal, en la biblioteca del hotel cuando ella revisaba el inventario de la tarde, en la terraza cuando ella salía a comprobar los toldos después de la lluvia del miércoles. Siempre con algún pretexto perfectamente razonable. Siempre con esa expresión de inocencia estudiada que en los tribunales debía resultar devastadora. El jueves por la mañana, Elena decidió que era suficiente. Lo encontró en el pasillo del 3er piso, revisando unos documentos apoyado en la pared, como si los pasillos de los hoteles fuesen despachos privados de uso habitual. «Varón», dijo, deteniéndose frente a él con los brazos cruzados, «necesito preguntarle algo». Él levantó la vista de los documentos. Esperó. «¿Cuánto tiempo tiene previsto quedarse?» «El tiempo que necesite el caso». «¿Y cuánto es ese tiempo, aproximadamente?» Alejandro consideró la pregunta con una seriedad completamente fingida. «Es difícil saberlo. Los casos complicados a veces se extienden. Podría ser semanas o más». Una pausa. «Depende de varios factores». Elena lo miró durante 3 segundos completos. Luego dijo, «El hotel tiene un reglamento, varón. Uno de los artículos establece que el personal no debe ser importunado en el ejercicio de sus funciones. No recuerdo haberte importunado. Lleva 3 días apareciendo en cada rincón donde yo trabajo. Sevilla es una ciudad pequeña. El hotel también. El hotel tiene 42 habitaciones, 2 comedores, una biblioteca, 3 salones privados y una terraza. No es pequeño. Quizás soy yo quien tiene mala suerte con las coincidencias». Elena apretó levemente la mandíbula. Alejandro vio ese gesto y reconoció con una mezcla de nostalgia y algo más complicado que era exactamente el mismo que hacía a los 9 años cuando alguien en el orfanato le escondía los zapatos. «Elena», dijo, y esta vez el tono era diferente, sin el barniz del juego. «Solo quiero hablar contigo. Ya hablamos ayer. Hablaste tú. Me dijiste el horario del desayuno, las normas del comedor y el procedimiento para solicitar ropa de cama adicional». Dobló los documentos con cuidado y los guardó en el bolsillo interior del abrigo. «Eso no es una conversación. Es una conversación perfectamente adecuada entre un huésped y la camarera jefe. No somos eso. En este hotel sí lo somos». Él guardó silencio un momento. Luego, «¿Sigues teniendo el rosario?» El pasillo se quedó quieto. O eso le pareció a Elena, que notó algo moverse en su pecho con la inoportuna urgencia de algo que lleva años quieto y de repente recuerda que tiene vida. «Eso no es de su incumbencia», dijo con una voz que salió ligeramente menos firme de lo que había pretendido. Alejandro asintió despacio, no con satisfacción, con algo más parecido al alivio. «Esta tarde tengo una reunión hasta las 6», dijo volviendo al tono neutro. «¿A qué hora cierra la terraza?» «A las 9». «Bien». Se separó de la pared. «Que tenga buen día, señorita Vargas». Y se alejó por el pasillo con esa maldita calma suya, dejando a Elena con los brazos todavía cruzados y la incómoda certeza de que el varón, que había pasado 20 años ganando argumentos en los tribunales más exigentes de Andalucía, acababa de ganar este también, al menos en puntos. Ella no había dicho que no. Esa noche, en el pequeño cuarto del sótano, Elena Vargas sacó el rosario de cuentas azules y lo tuvo en la palma de la mano más tiempo del habitual. Luego lo volvió a guardar. Se tumbó en la cama y miró el techo. «Semanas», repitió en voz baja, y en su boca esa palabra sonó como exactamente lo que era, un problema. Y también, aunque ella no estaba dispuesta a admitirlo todavía ni siquiera a la oscuridad, como algo que se parecía peligrosamente a una esperanza. El viernes por la noche llegó al Alcázar Dorado don Patricio Herrera, abogado de familia venida a más, 42 años. Bigote cuidado y la costumbre de doblar la servilleta en el regazo
con una ceremonia que él mismo parecía considerar fascinante. Era huésped habitual del hotel, conocido de la dirección, y tenía por Elena Vargas una admiración que llevaba meses expresando con una perseverancia inversamente proporcional a su intuición social. Elena lo recibió como recibía a todos los huéspedes habituales, con eficiencia, cortesía y la distancia justa que convertía cualquier avance en algo que parecía haber ocurrido por error. «Señorita Vargas», dijo don Patricio inclinándose sobre el mostrador con una sonrisa que él debía de considerar encantadora, «qué alegría volver a verla. Tiene usted un aspecto formidable esta tarde». «Gracias, don Patricio. Su habitación habitual está lista. El mozo le subirá el equipaje». «Siempre tan eficiente», suspiró con teatralidad. «¿Le he dicho alguna vez que la eficiencia es una virtud que encuentro extraordinariamente atractiva en una mujer?» «Me lo ha dicho en 3 de sus últimas 4 visitas», respondió Elena, entregándole la llave con una sonrisa profesional tan perfecta que sería imposible ofenderse de ella. «La 4ª vez habló usted del tiempo durante 15 minutos, así que supongo que lo compensó». Don Patricio soltó una carcajada complacida y tomó la llave. Fue entonces cuando vio a Alejandro. El varón estaba junto a la entrada de la biblioteca, con un vaso de jerez en la mano y los ojos fijos en Elena, con una expresión que cualquier persona medianamente observadora habría identificado como peligrosa. Don Patricio no era medianamente observador, pero algo en esa mirada le llegó de todas formas, con la eficiencia silenciosa de una advertencia sin palabras. Alejandro levantó ligeramente el vaso, un gesto mínimo. Don Patricio carraspeó, recogió su sombrero y decidió que la habitación le esperaba. Elena, que lo había visto todo de reojo, esperó a que don Patricio desapareciese en el ascensor y luego se giró hacia Alejandro con los ojos entrecerrados. «¿Era necesario?», preguntó en voz baja. «No sé de qué me habla», respondió él con la inocencia de alguien que ha practicado esa expresión en el espejo. Le ha mirado como si fuese a comparecer ante un tribunal. «Soy abogado», es mi expresión habitual. Dio un pequeño sorbo al jerez. «¿Quién es?» «Un huésped». «Ya. ¿Y esa costumbre suya de inclinarse sobre el mostrador tiene también nombre técnico en el reglamento del hotel?» Elena lo miró un momento. Luego recogió el registro y lo cerró con más energía de la estrictamente necesaria. «Buenas noches, varón. Mañana hay una cena de gala», dijo él sin moverse. «El señor Ruiz me ha comentado que el hotel organiza una velada para los huéspedes distinguidos y varios invitados de la ciudad». Una pausa estudiada. «Me ha parecido entender que usted estará presente en calidad de anfitriona». «En calidad de responsable del servicio, sí». «Bien», apuró el jerez. «Entonces nos veremos mañana». Y se alejó hacia la escalera con esa calma suya insoportable, sin apresurarse, sin mirar atrás, como si el resultado de todas las conversaciones que tenía con Elena ya estuviese decidido de antemano y solo fuese cuestión de dejar que el tiempo lo confirmase. Elena esperó a que desapareciese, contó hasta 10 en silencio y luego abrió el registro por la página de mañana. Cena de gala, 12 cubiertos, flores en el comedor grande, 3 botellas de Rioja Reserva y 2 de manzanilla, y el barón de Montserrat sentado en el lugar que el señor Ruiz, con su talento infalible para las complicaciones, había dispuesto exactamente frente al sitio donde Elena supervisaría el servicio durante toda la velada. Cerró el registro. Contó hasta 20. Saekita-sima, detrás la noche del sábado, Elena eligió hacer lo que hacía siempre cuando algo amenazaba con desestabilizarla: trabajar. Supervisó el montaje del comedor grande con la meticulosidad de un relojero suizo, ajustó la distancia entre copas, rechazó 2 centros de flores que no le convencían y sustituyó el mantel de la mesa principal por uno con 2 milímetros menos de caída, porque el primero le parecía descuidado. El personal la miraba con esa mezcla de respeto y ligero terror que ella había cultivado sin proponérselo a lo largo de 12 años. A las 8, el comedor estaba perfecto. A las 8:15 comenzaron a llegar los invitados y a las 8:20 Alejandro de Montserrat entró al comedor con un frac que debería haber tenido algún defecto para ser justo con el resto de los hombres presentes y no lo tenía. Elena fijó la vista en la lista de comensales, lo oyó saludar.
Oyó las voces de los otros huéspedes cambiar de registro cuando él hablaba, ese fenómeno habitual en los hombres con autoridad real. El resto de la sala se reajustaba levemente en torno a ellos, como planetas corrigiendo órbitas. Oyó una risa femenina, cristalina y deliberada, y levantó los ojos el tiempo suficiente para identificar a la fuente, la condesa de Peñaranda, 40 años, viuda reciente, belleza que ella misma administraba con la precisión de un activo financiero y una costumbre de colocar la mano en el brazo de los hombres que encontraba de interés que Elena había observado en 2 visitas anteriores al hotel. La mano de la condesa estaba en ese momento sobre el brazo de Alejandro. Alejandro dijo algo. La condesa volvió a reír. Elena miró la lista de comensales. La cena transcurrió con la fluidez que solo consiguen los eventos bien organizados. Los platos llegaron a tiempo, el vino se sirvió en el momento exacto. Las conversaciones fluyeron con la combinación de política, arte y chismes sociales que constituía el idioma oficial de la alta sociedad sevillana de 1887. Elena supervisaba desde su posición junto a la credencia, visible pero discreta, con el ojo entrenado para anticipar cualquier problema antes de que ocurriese. Era buena en eso. Era, honestamente, extraordinariamente buena en eso. Lo que no esperaba era que Alejandro la mirase cada vez que ella miraba hacia otro lado. Lo descubrió por accidente, cuando uno de los camareros necesitó consultarla sobre el siguiente plato, y ella se giró para responder, y al volver encontró los ojos de Alejandro ya apartados, demasiado rápido para ser natural. Después, lo observó deliberadamente, con la misma técnica que él usaba con ella. Mirar de reojo, esperar, confirmar. Confirmó. Y eso la perturbó bastante más de lo que le habría gustado admitir, porque Alejandro estaba sentado junto a la condesa de Peñaranda, que le hablaba al oído con la proximidad que la época permitía en una cena formal si una era condesa y tenía suficiente descaro, y aún así encontraba el momento de buscarla a ella con los ojos entre plato y plato. Elena decidió concentrarse en el servicio del postre. El postre fue sin incidentes, los licores también. Fue en el momento del café, con los comensales levantándose y formando los pequeños grupos de conversación que caracterizan el final de toda cena elegante, cuando Alejandro se separó del grupo principal y cruzó el comedor en dirección a ella. Elena no huyó. Huir no era su estilo y además era su trabajo estar exactamente donde estaba. «Excelente organización», dijo él, deteniéndose a su lado con la copa de brandy todavía en la mano. «Es lo que hace el hotel, es lo que haces tú. El señor Ruiz tiene demasiado miedo a todo para organizar algo con esta precisión». Elena no pudo evitar que la comisura de la boca se moviese levemente, solo 1 milímetro, pero se movió. «¿Algo más, varón?» «Sí», la miró de frente. «¿Mañana por la tarde estás libre?» «Los domingos superviso el turno de tarde. ¿Y después?» «Después reviso los pedidos de la semana siguiente». «¿Y después de eso?» Elena lo miró. «¿Cuántos después tiene pensado encadenar?» «Los necesarios», respondió él simplemente. «Tengo experiencia con testigos poco colaboradores. La paciencia es mi herramienta principal. Yo no soy un testigo». «No». Sus ojos tuvieron algo que no era exactamente una sonrisa, pero se le parecía mucho. «Eres mucho más complicada que un testigo». Y antes de que Elena encontrase la respuesta adecuada, la condesa de Peñaranda apareció a su lado como surgida de la nada, con esa habilidad que tienen las mujeres que han pasado años compitiendo en salones para materializarse exactamente donde no se las quiere. «Varón», dijo ignorando a Elena con la elegancia de quien ni siquiera registra que hay alguien más, «le prometí mostrarle las acuarelas del Salón Azul. ¿Me acompaña?» Alejandro se giró hacia la condesa. Luego miró a Elena una vez más, con esa expresión suya que era una pregunta y una afirmación al mismo tiempo. «Claro», dijo, y se fue. Elena recogió 2 copas vacías de la mesa más cercana, con movimientos perfectamente controlados, y las llevó a la credencia. 12 años de trabajo impecable, 12 años de construir exactamente la vida que necesitaba, 12 años de no necesitar a nadie. Y en 3 días, Alejandro de Montserrat había conseguido que un simple, claro dicho a otra mujer le produjese algo que se parecía peligrosamente a los celos. Eso era inadmisible.
Lo era completamente. El lunes llegó al hotel una noticia que el señor Ruiz comunicó a Elena con la expresión de quien anuncia simultáneamente una buena y una mala nueva sin saber en qué orden colocarlas. El barón de Montserrat ha extendido su estancia. Pausa. Peinada de bigote. Indefinidamente. Elena miró al señor Ruiz durante 3 segundos. Bien, dijo, que lencería prepare el cambio de sábanas para la suite Giralda los lunes y jueves, y se fue a supervisar el turno de mañana. Por dentro, algo hizo una cosa extraña, algo que no era exactamente alivio, y no era exactamente alarma, sino una mezcla incómoda de ambas que Elena decidió clasificar como indigestión y no volver a examinar. Saeko Ponopisami Kivese. El miércoles el hotel recibió el encargo de organizar un pequeño baile de gala privado para el jueves por la noche. 12 parejas de la mejor sociedad sevillana, salón grande, orquesta de cámara, buffet de medianoche. El anfitrión era don Rodrigo Salinas, industrial del aceite con más dinero que imaginación social, que celebraba el compromiso de su hija menor y había elegido el Alcázar Dorado, porque su esposa había elegido el Alcázar Dorado, y don Rodrigo hacía 20 años que había aprendido que era más eficiente dejar que su esposa eligiese. Elena asumió la organización con la eficiencia de costumbre. Fue durante la revisión del salón el jueves por la tarde, con los últimos arreglos florales colocándose y los camareros probando el recorrido del servicio, cuando encontró a Alejandro sentado en uno de los sillones del fondo con un expediente abierto sobre las rodillas, ajeno al caos decorativo que lo rodeaba con la concentración de quien ha aprendido a trabajar en cualquier condición. «El salón está reservado para el baile de esta noche», dijo Elena, acercándose. Alejandro levantó los ojos del expediente. «Lo sé, termino en 10 minutos. Tengo que revisar la disposición de las mesas. Puedes revisarlas mientras yo termino. No me molesta». Elena miró el salón, que efectivamente era suficientemente grande para que ambos existiesen en él sin interferirse. Luego miró a Alejandro. 10 minutos, dijo. Trabajaron en paralelo durante un rato, él con el expediente y ella ajustando la posición de las mesas con el mozo que la acompañaba, y había algo extrañamente doméstico en ese silencio compartido que Elena prefirió no analizar con demasiado detenimiento. «¿Estarás esta noche?», preguntó Alejandro sin levantar la vista del expediente. «Supervisaré el evento». «Sí, la condesa también estará». Elena colocó un candelabro en su sitio con precisión quirúrgica. «El hotel no gestiona la lista de invitados de los eventos privados. Ya lo sé, te lo digo por si quieres prepararte. No necesito prepararme para nada». «La condesa de Peñaranda», dijo Alejandro, cerrando el expediente finalmente y mirándola. «Ha preguntado al señor Ruiz si podría disponer de la camarera jefe para asistencia personal durante el baile, como si fueses una doncella de alquiler». El silencio que siguió fue perfectamente elocuente. «¿Y qué respondió el señor Ruiz?», preguntó Elena con una calma que tenía el filo de un cuchillo de plata. «Le dije yo que la señorita Vargas era la responsable del evento y no estaba disponible para asistencias particulares». Una pausa. «Espero que no te moleste que interviniese». Elena lo miró. Buscó alguna señal de condescendencia o de superioridad en su expresión y no la encontró. Encontró algo distinto, algo que se parecía a la rabia controlada de alguien a quien había ofendido lo que le habían dicho. «No me molesta», dijo, en voz ligeramente más baja. Alejandro asintió, se levantó, recogió el expediente y se marchó del salón. Elena se quedó mirando los candelabros durante un momento más de lo necesario. El baile de esa noche fue exactamente lo que debía ser. Elegante, ruidoso en el grado justo, con la orquesta tocando con precisión y los camareros circulando entre las parejas con la invisibilidad entrenada que distingue el buen servicio del meramente correcto. La condesa de Peñaranda llegó con un vestido color burdeos y el propósito evidente de que nadie olvidase que había llegado con un vestido color burdeos. Se instaló en el extremo del salón con el grupo de invitados de mayor rango y comenzó el ejercicio que constituía su deporte favorito en los eventos sociales: catalogar a los presentes por su utilidad potencial. Alejandro bailó 2 piezas con la hija de don Rodrigo, por cortesía, y luego ocupó una posición junto a la pared con un vaso de manzanilla, desde donde Elena lo veía de vez en cuando, buscándola entre el movimiento de las parejas.
Fue durante el buffet de medianoche, cuando ocurrió lo que tenía que ocurrir. ¿Cómo ocurren estas cosas? Por la convergencia específica de una mujer con demasiado poder social y poco respeto por quien considera inferior. Elena supervisaba el servicio del buffet cuando la condesa se acercó con la copa en la mano y esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué bien organizado todo», dijo, con el tono de quien felicita a un criado especialmente competente. «Aunque encuentro que la vajilla podría ser más fina para un evento de esta categoría. En casa de los Peñaranda usamos porcelana de Limoges. Esto parece algo provincial». Elena reconoció el movimiento. Lo había visto antes, en versiones menos sofisticadas. El ataque disfrazado de observación, el desprecio que se esconde detrás del elogio. «La vajilla es de la Real Fábrica de la Moncloa», respondió Elena, con una sonrisa que el personal del hotel habría reconocido como señal de tormenta. «Fue seleccionada personalmente por la dirección para eventos de representación. Si la condesa prefiere hacer sus cenas privadas con porcelana de Limoges, el hotel puede facilitarle los contactos del proveedor». La condesa parpadeó. No esperaba eso. «Qué curiosa actitud para alguien en su posición», dijo, reajustando el tono hacia algo más afilado. «Mi posición es la de responsable del evento», dijo Elena. «Y en esa posición me interesa que todos los invitados estén satisfechos. ¿Puedo ofrecerle algo más?». Fue entonces cuando la condesa cometió el error que cometen las personas acostumbradas a que nadie les lleve la contraria. Fue demasiado lejos. «Lo que podría ofrecerme», dijo bajando la voz con una frialdad muy calculada, «es discreción respecto a ciertos huéspedes que parecen tener una relación con el personal que excede lo estrictamente profesional. Sería lamentable que ese tipo de comentarios llegasen a oídos de la dirección». El salón siguió sonando. La orquesta continuó. Los invitados charlaron y rieron. Elena Vargas tomó la copa de vino tinto que el camarero más cercano llevaba en la bandeja, con el gesto natural y tranquilo de quien coge exactamente lo que necesita en el momento exacto en que lo necesita. Lo que ocurrió después fue objeto de versiones diversas entre el personal del hotel durante semanas. La versión oficial era que hubo un accidente. La versión oficiosa, que circulaba entre los camareros con la velocidad de los mejores rumores, era que no hubo accidente alguno. Lo que sí fue unánimemente confirmado fue que el vestido burdeos de la condesa amaneció con una mancha de Rioja Reserva en la falda, que Elena Vargas se disculpó con una sonrisa de una serenidad casi sagrada, que ofreció inmediatamente los servicios de la lavandería del hotel y que la condesa se retiró del salón con la dignidad ligeramente deteriorada de quien no sabe exactamente qué acaba de ocurrirle, pero sospecha que ha perdido. Alejandro, que había visto toda la escena desde su posición junto a la pared, apuró la manzanilla en silencio. Luego se permitió por primera vez en varios días una sonrisa que no tenía nada de estudiado ni de calculado, completamente real, completamente suya y completamente, irremediablemente para ella. «Estuvimos esa noche, cuando el último invitado se marchó y el personal comenzó a recoger el salón. Elena estaba revisando el recuento de copas junto a la credencia cuando sintió que alguien se detenía a su lado. «Provincial», dijo Alejandro en voz baja. Elena no levantó los ojos del recuento. «Ha sido un accidente». «Claro que sí». Una pausa. «Real Fábrica de la Moncloa», dijo él. «Buena elección». Elena apuntó un número en el registro. «Buenas noches, varón». «Buenas noches, Elena». Pero esta vez, cuando se alejó, ella sí levantó los ojos y lo vio marcharse con esa espalda recta suya, ese paso que no tenía prisa, y algo en su pecho hizo exactamente lo mismo que llevaba 12 años sin hacer. Se ablandó. Solo un poco. Solo lo suficiente para ser peligroso. Hubo una tregua. No fue acordada, no fue declarada, y ninguno de los dos la habría reconocido con ese nombre si alguien se hubiese atrevido a señalarla. Pero estuvo ahí, en los 3 días que siguieron al baile, flotando sobre el alcázar dorado con la misma discreción que el olor a azahar que Sevilla colgaba en el aire de octubre. Alejandro dejó de aparecer en cada rincón donde Elena trabajaba. Elena dejó de tensar los hombros cada vez que oía sus pasos en el mármol del vestíbulo. Coincidían en el desayuno, en los cruces del pasillo,
en alguna consulta breve sobre el funcionamiento del hotel, y había en esos encuentros algo diferente a los primeros días, menos duelo, más algo que Elena no terminaba de clasificar y que por eso prefería no examinar demasiado. Lo que sí examinó con la honestidad privada que se permite uno solo en las noches tranquilas fue lo que había sentido cuando Alejandro le dijo que había intervenido con la condesa. No gratitud, exactamente. O no solo gratitud, algo más antiguo, algo que tenía que ver con la manera en que a los 11 años, en el orfanato de Sevilla, Alejandro se había colocado siempre entre ella y cualquier cosa que pudiera hacerle daño, con esa seriedad prematura de los niños que aprenden pronto que el mundo no regala protección, y entonces deciden fabricarla ellos mismos. 20 años no habían cambiado ese gesto, solo le habían puesto frac y título nobiliario. Eso era, objetivamente, un problema. Parece Mumarandi, sir. El jueves por la tarde, Elena subió a la tercera planta para supervisar la preparación de 2 suites que recibirían nuevos huéspedes al día siguiente. Llevaba el cuaderno de inspección bajo el brazo y los pensamientos por una vez razonablemente ordenados. Encontró la puerta de la suite Giralda entreabierta. Se detuvo. Llamó con los nudillos. Adelante. Entró. Alejandro estaba en el escritorio junto a la ventana, con la chaqueta colgada en el respaldo de la silla y las mangas de la camisa subidas hasta el codo, rodeado de documentos extendidos sobre la superficie, con ese sistema de aparente caos que en realidad obedecía a una lógica que solo él conocía. Había algo desarmadoramente distinto en verlo así, sin el armor completo del traje y el título, con la concentración de alguien que trabaja de verdad. «Perdona la interrupción», dijo Elena. «Venía a revisar la suite de al lado. La puerta estaba abierta. La dejé abierta. Dejó la pluma sobre el escritorio. El pasillo tiene mejor luz que la ventana a esta hora». Elena miró hacia el pasillo. Confirmó que efectivamente la luz de la tarde entraba en ángulo desde la ventana del corredor y anotó mentalmente que había que revisar la orientación de las lámparas de la suite. «Sigo sin entender cómo trabajas rodeado de ese desorden». «No es desorden». Él señaló los documentos con un gesto. «Este montón son los testimonios del cliente. Este, la legislación aplicable. Este, los precedentes favorables. Y este de aquí», señaló una pila considerablemente más pequeña, «son los precedentes desfavorables que el abogado contrario va a usar y que necesito desmontar antes del lunes». Elena miró el sistema con una atención que no había pretendido mostrar. «¿Y los gana todos? ¿Los casos?» Alejandro la miró un momento. «Casi todos». «¿Cuáles no? Los que no debería haber aceptado». Lo dijo sin dramatismo, como un dato. «Hay casos que uno toma por orgullo o por dinero y que en el fondo sabe que no tienen solución justa. Esos los pierdo, o los gano y me saben mal, que es peor». Elena no esperaba esa respuesta, o esperaba una más simple, más arrogante, más acorde con la reputación del varón temido de los tribunales andaluces. «¿Y este?», preguntó señalando los documentos. «Este lo tengo que ganar». Una pausa. «Una familia de arrendatarios a los que el nuevo propietario de la finca quiere desalojar con argumentos legales que son técnicamente válidos y moralmente repugnantes». Cogió la pluma de nuevo. «Hay que encontrar el ángulo que los convierta en inválidos también técnicamente». Elena lo miró durante un momento más del que había planeado. «¿Necesitas algo?», preguntó. «¿Más luz? ¿Más café?» «Compañía», dijo él, sin levantar la vista de los documentos. El aire de la habitación hizo algo. Se quedó quieto de una manera particular. «Alejandro, siéntate un momento, Elena», lo dijo con la misma voz con que podría haber pedido el café, directa, sin presión, como si fuese la cosa más razonable del mundo. «No te pido nada, solo siéntate». Elena miró el sillón junto al escritorio, miró el cuaderno de inspección en su mano, miró la ventana, con Sevilla extendiéndose al otro lado, bajo un cielo que empezaba a coger los colores del atardecer. Se sentó. Alejandro continuó trabajando. Elena abrió el cuaderno y revisó las anotaciones del día, y durante 20 minutos, en la suite Giralda del Hotel Alcázar Dorado, los dos existieron en el mismo espacio, con la facilidad silenciosa de 2 personas que en algún momento muy anterior de sus vidas habían aprendido a estar juntos sin necesitar llenarlo todo de palabras. Fue Elena quien habló primero. «¿Por qué no volviste?», lo dijo mirando el cuaderno.
La pregunta salió sin que ella hubiese decidido completamente dejarla salir, con esa traición habitual de las preguntas que llevan demasiado tiempo esperando. Alejandro dejó la pluma. Volví, dijo. Elena levantó los ojos. Tenía 18 años. Él no la miraba. Miraba los documentos, pero con la mirada de alguien que está viendo otra cosa. Mi tío murió ese invierno. Había deudas que yo no conocía. La hacienda estaba hipotecada. El título era una cáscara vacía. Tardé 4 años en ordenar los números, en estudiar, en conseguir los primeros casos. Una pausa. Para cuando volví a Sevilla a buscarte, tenías 23 años y llevabas 2 trabajando aquí. El señor Ruiz anterior me dijo que eras la mejor camarera del hotel y que habías rehecho tu vida. Sus manos se aplanaron sobre los documentos. No tenía nada que ofrecerte. No quería llegar con las manos vacías a decirte que lo había intentado y que no había podido. El silencio que siguió fue de los que tienen peso. Podrías haberme dejado decidir eso a mí, dijo Elena, con una voz que no era de reproche, sino de algo más cansado y más antiguo. Sí, lo admitió sin excusas. Podría haberlo hecho. Elena miró por la ventana. El cielo sobre Sevilla era ya naranja y malva, con la giralda recortada contra él como siempre, inamovible, testigo de todo. Llevo el rosario desde que te fuiste, dijo en voz baja. No porque te esperase, sino porque era lo único que me quedaba de cuando el mundo era más simple. Alejandro giró la cabeza hacia ella. Había en su expresión algo que no era el varón, ni el abogado, ni el título. Era solo él, con 32 años, y el peso de todo lo que no había dicho a tiempo. Elena, empezó. Ella se levantó, con calma, sin prisa, cerrando el cuaderno. Tengo que terminar la inspección, dijo. Es tarde. Él no la detuvo. La vio llegar a la puerta. Esta noche, dijo, estaré en la terraza después de las 9. Elena no respondió, pero tampoco cerró la puerta del todo al salir. Esa noche fue. Por supuesto que fue. Se dijo a sí misma que iba a comprobar los toldos. Los toldos estaban perfectamente bien y ambos lo sabían. Alejandro estaba apoyado en la barandilla de piedra, con el abrigo oscuro sobre los hombros y Sevilla desplegándose abajo como un mapa de todo lo que ambos conocían. La noche era tibia para ser octubre, con esa generosidad específica del sur que a veces regala un poco más de verano cuando nadie lo espera. Elena se colocó a su lado, con una distancia de medio metro que ninguno de los dos cruzó de inmediato. Los toldos están bien, dijo. Lo suponía, respondió él. Silencio. El rumor lejano de la ciudad. Alguna campana. Cuando me fui, dijo Alejandro, te prometí que volvería. Y lo creía. Tenía 12 años y lo creía completamente. Lo sé. ¿Lo sabías entonces? Entonces también. Elena apoyó los antebrazos en la barandilla. Lo que no sabía era que volver podía significar tantas cosas distintas. Volví mal, lo dijo sin adornos. Tarde, sin avisar, sin explicación. Aparecí en tu hotel como si el tiempo no hubiese pasado y esperé que me recibieras de otra manera. Esperabas que te recibiese como si nada. Esperaba demasiado. Sí, pero lo dijo sin dureza. Llevas 20 años esperando demasiado de los demás en los tribunales y ganándolo de todas formas. Es un hábito difícil de corregir. Alejandro la miró. En su boca apareció algo que no era exactamente una sonrisa, pero que tenía el mismo efecto. ¿Me estás dando la razón y regañándome al mismo tiempo? Soy eficiente. Esta vez sí fue una sonrisa. Y Elena, ante esa sonrisa, sintió que algo que había estado tenso durante 12 años cedía 1 milímetro. Solo 1 milímetro. Pero era real. No te pido que olvidemos el tiempo que pasó, dijo Alejandro. Solo te pido que me dejes estar aquí, que no me trates como a un huésped cualquiera. Una pausa. Que me dejes intentarlo. Elena miró Sevilla, las luces de la ciudad, los tejados, la torre que lo había visto todo. Mañana tengo que levantar el turno de mañana a las 6, dijo. Lo sé, y no voy a dejar de hacer mi trabajo porque tú estés en el hotel. Nunca lo he pedido. Y si vuelves a mirar a don Patricio como si fuese a ser ejecutado, dijo, y había en su voz algo nuevo, algo que se parecía al comienzo de un juego. Te lo haré notar delante del señor Ruiz. Alejandro inclinó levemente la cabeza. Eso es completamente justo. Estuvieron callados un momento más. Luego Elena se separó de la barandilla.
Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Elena. Cruzó la terraza hacia la puerta interior. Antes de entrar, se detuvo un segundo, sin girarse. El caso de los arrendatarios, dijo. Busca en la legislación de 1865. Hay un artículo sobre derechos de uso continuado que lleva 20 años sin aplicarse. Creo que podría ser tu ángulo. Entró antes de ver su reacción, pero oyó, justo cuando la puerta se cerraba detrás de ella, algo que sonó como una carcajada breve, sorprendida y completamente genuina. Se permitió sonreír sola en el pasillo durante exactamente 3 segundos. Luego se fue a revisar los pedidos de la semana siguiente. El artículo de 1865 existía. Elena lo supo por la manera en que Alejandro la miró a la mañana siguiente en el desayuno, con una expresión que mezclaba el asombro genuino de quien no esperaba la respuesta y algo más cálido, más privado, que desapareció en cuanto el señor Ruiz se acercó a preguntar si el varón deseaba el periódico de la mañana. ¿Cómo sabías lo del artículo?, preguntó Alejandro en voz baja, cuando el señor Ruiz se alejó. Mi padre era notario, dijo Elena sirviendo el café con la eficiencia de siempre. Antes de que muriese me leía los códigos en voz alta, como si fuesen cuentos. Decía que la ley era la única narrativa que no mentía nunca. Una pausa. Luego descubrí que mentía constantemente, pero en latín que resulta más elegante. Alejandro la miró durante un segundo. Luego cogió el café. Viene conmigo el lunes al tribunal. No vengo a ningún tribunal. Tengo un hotel que dirigir. Como observadora. Varón. El caso se resuelve en 2 horas. Había en su voz algo que no era petición, sino algo más próximo a la necesidad, aunque lo envolvía en el tono razonable de siempre. Quiero que lo veas. Elena lo miró. ¿Por qué? Alejandro dejó la taza en el plato con una precisión milimétrica. Porque llevas 12 años construyendo este hotel con las manos y nadie que te importe ha visto nunca lo que construyes. Lo dijo directamente, sin adornos. Yo también construí algo. Quiero que lo veas. El comedor siguió con su rumor de cubiertos y conversaciones. Elena miró el café, luego al señor Ruiz, que estaba al otro lado del salón, doblando servilletas con concentración excesiva. 2 horas, dijo. El lunes fue al tribunal. El Palacio de Justicia de Sevilla olía a papel viejo y a la específica solemnidad de los lugares donde las palabras tienen consecuencias legales. Elena se sentó en la galería de observadores con el abrigo oscuro y el moño impecable, sintiéndose ligeramente fuera de lugar y completamente incapaz de marcharse. Alejandro entró a la sala con el mismo paso que usaba para cruzar el vestíbulo del hotel, pero algo había cambiado. Era él, pero más concentrado, más nítido, como una imagen que cobra foco de repente. Se instaló frente al estrado con los documentos ordenados y esperó a que el juez tomase asiento, con la paciencia de alguien que sabe que el tiempo trabaja para él. El abogado contrario presentó su caso con la seguridad de quien conoce la ley y sabe que la tiene de su lado. Elena escuchó los argumentos y reconoció su solidez con la misma honestidad con que reconocería un problema de organización en el hotel. Existían, eran reales y hacían que la situación pareciese difícil. Luego habló Alejandro. No alzó la voz, no hizo gestos teatrales, no usó ninguno de los recursos que Elena había visto en abogados que querían parecer brillantes. Simplemente habló, con esa claridad suya de quien tiene la costumbre de construir argumentos que no dejan fisuras, y fue desmontando cada punto del caso contrario con la metodología de alguien que lleva semanas preparando exactamente ese momento. Citó el artículo de 1865, lo contextualizó, mostró los precedentes. Demostró que los derechos de uso continuado de los arrendatarios invalidaban la interpretación del nuevo propietario con una elegancia que no necesitaba ornamentos porque era completamente sólida. El juez lo escuchó con esa atención que los jueces reservan para los argumentos que los obligan a pensar. La familia de arrendatarios, sentada en los bancos de madera con sus ropas de domingo, no entendía todos los términos legales, pero entendían el tono. Entendían que alguien hablaba por ellos con una convicción que no era actuación. Elena lo entendió también. Ganó el caso. Por supuesto que lo ganó. Salieron a la plaza del Palacio de Justicia, con el sol de mediodía encima, y Sevilla haciendo lo que Sevilla hacía en octubre, ser hermosa con la indiferencia
de quien lleva siglos siéndolo. El artículo de 1865, dijo Alejandro. Ha funcionado. Ha sido determinante. La miró. Gracias. Elena miró la plaza. Las palomas, el rumor del agua de una fuente cercana. Dos abogados conversando en los escalones con sus togas bajo el brazo. Tu padre tenía razón, dijo Alejandro. La ley cuenta historias, las buenas o las malas, según quien la use. Tú la usas bien. Lo intento. Caminaron un trecho en silencio, alejándose del palacio por una calle estrecha que olía a cal y a flores en las rejas de las ventanas. Era una de esas calles de Sevilla que parecen existir fuera del tiempo, donde los siglos se superponen con naturalidad. Tengo hambre, dijo Elena. Alejandro la miró con una expresión que contenía algo parecido a la sorpresa y mucho parecido al placer. Hay una taberna en la calle Sierpes, dijo, que sirve el mejor gazpacho de Andalucía. Eso lo dice todo el mundo de su taberna favorita. Este es objetivamente superior. Los abogados no tienen objetividad, tienen argumentos. En este caso, dijo él, el argumento es irrefutable. El gazpacho era efectivamente extraordinario. Comieron en una mesa pequeña junto a la ventana con la luz de mediodía entrando oblicua y hablaron como no habían hablado en ninguno de los días anteriores, sin los roles del hotel, sin la distancia administrada, sin el peso específico de lo que no había sido dicho todavía. Hablaron del caso, de la ley, del padre notario de Elena, de Córdoba donde Alejandro había vivido sus primeros años de abogado con un solo traje y 3 camisas. Se rieron de cosas pequeñas. Elena se sorprendió riendo de verdad, con esa risa que no calcula ni administra, y vio en los ojos de Alejandro algo que encendió y apagó rápidamente, como si no quisiese que ella lo viese demasiado claro. Volvieron al hotel a las 3. En el vestíbulo el señor Ruiz los esperaba con la expresión de un hombre al que le habían ocurrido demasiadas cosas en 2 horas. Ha habido un pequeño incidente con la suite Magnolia, dijo. La tubería del baño. Elena entró en modo trabajo con la naturalidad de quien nunca ha salido de él del todo. Cogió el cuaderno, siguió al señor Ruiz, comenzó a gestionar el problema. Alejandro se quedó en el vestíbulo, viendo cómo ella desaparecía por el pasillo con esa energía suya que no se agotaba nunca. Esa noche, llamaron a la puerta de la habitación de Elena a las 10:30. Era tarde. El hotel estaba en calma. Elena abrió la puerta en bata con el pelo suelto por primera vez, con la guardia bajada por la hora y por el cansancio del día. Alejandro estaba en el umbral, sin el frac, sin la armadura del abrigo. Solo él, con la camisa y el chaleco, con una expresión que no tenía ninguno de los filtros habituales. He encontrado un problema en el expediente, dijo. Necesito que compruebes algo en los registros de la finca. El notario que formalizó la hipoteca en 1871. Se detuvo. Elena no había dicho nada, pero algo en su manera de estar ahí, con el pelo suelto y los ojos color miel más oscuros a la luz escasa del pasillo, había interrumpido el argumento a mitad. «El notario», repitió Elena con una voz ligeramente diferente. «Sí», pero no terminó la frase. Se miraron durante un momento que duró exactamente lo que dura el espacio entre una decisión y la siguiente. Elena se apartó de la puerta. Un paso, solo uno, el suficiente para que el umbral dejase de ser un límite. Alejandro entró. La habitación era pequeña, funcional, con una ventana que daba al patio interior y una lámpara de aceite que dejaba todo en una luz suave y dorada. No era la suite Giralda, era el cuarto real de Elena, con sus libros sobre la mesita y el rosario azul en el borde del espejo, y esa intimidad de las cosas cotidianas tenía un peso específico que ninguno de los salones del hotel podía igualar. Alejandro vio el rosario. Se detuvo frente al espejo un segundo. Elena lo vio verlo. «Alejandro», dijo en voz baja. Él se giró, y lo que había en su cara en ese momento no necesitaba traducción ni argumento, ni el lenguaje entrenado de los tribunales. Era simplemente él, con 32 años y todo el tiempo perdido y todo el tiempo que quedaba, mirándola. Cruzó la distancia que quedaba entre ellos. El primer beso fue breve, casi una pregunta. Elena respondió con la calma de quien lleva mucho tiempo sabiendo la respuesta y simplemente esperaba el momento de decirla. El segundo no fue breve, fue todo lo contrario de breve.
Fue el beso de dos personas que han perdido 20 años y no tienen intención de perder ni un minuto más, con sus manos en la cara de él y las manos de él en su cintura, y el pelo suelto de Elena entre los dedos de Alejandro, como si siempre hubiese sabido que tenía que estar exactamente ahí. Se movieron hacia la penumbra de la habitación con la lentitud de quien quiere recordar cada detalle, con esa urgencia particular que no es prisa sino intensidad, desvistiéndose con manos que temblaban ligeramente, no por torpeza, sino por el peso de lo que estaba ocurriendo. Se conocían, no sus cuerpos que eran nuevos el uno para el otro, sino algo anterior y más fundamental, el ritmo de la respiración del otro, la manera de callarse, la manera de mirar. Y ese conocimiento antiguo le daba a cada cosa nueva una profundidad que ninguno de los dos esperaba y que los detuvo un momento, mirándose en la penumbra con esa expresión de asombro que solo tienen las personas que descubren algo que en el fondo ya sabían. Alejandro la recorrió despacio, con una atención que no era urgencia sino la de alguien que lleva mucho tiempo queriendo hacer bien una cosa y finalmente tiene la oportunidad. Elena respondió con la misma intensidad, sin reservas, con esa valentía suya que él había conocido de niña y que en mujer era otra cosa completamente, más honda, más segura, más irresistible. Fue largo, fue honesto, fue, en todos los sentidos posibles, exactamente lo que tenía que ser. Después, en el silencio cálido de la habitación pequeña, Elena escuchó la respiración de Alejandro calmarse junto a ella y sintió su brazo rodearla con el gesto naturalísimo de quien lleva años durmiendo así y de repente recuerda por qué. «El notario de 1871», dijo ella al cabo de un rato en voz muy baja. Alejandro tardó un segundo. Luego, mentía, no había ningún problema en el expediente. Elena no respondió, pero tampoco se movió. Y la lámpara de aceite siguió ardiendo suavemente mientras Sevilla dormía al otro lado de la ventana, completamente ajena, como siempre, a todo lo que ocurría en los cuartos pequeños donde la gente real vive sus cosas importantes. Sevilla amaneció con lluvia. Era una de esas lluvias suaves y persistentes que el sur produce en noviembre, como disculpa por el calor del verano. Una lluvia que no moja del todo, pero que cambia la luz de la ciudad y hace que todo tenga un color más íntimo, más privado, más propio de las conversaciones que uno tiene consigo mismo. Elena se despertó antes del alba. Reconoció el techo de su habitación, la lámpara apagada, el rumor del agua en el patio interior. Reconoció también el peso del brazo de Alejandro sobre su cintura con esa calma extraña de las cosas que son nuevas y a la vez completamente familiares. Se quedó quieta durante un momento que no supo medir. Luego, con el cuidado silencioso de quien ha aprendido a moverse sin despertar a nadie, retiró el brazo con delicadeza, recogió la bata del suelo y se fue al cuarto de aseo. Se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo, el pelo suelto. Algo diferente en los ojos que no era exactamente felicidad, pero se le parecía de una manera que resultaba, en ese momento de la madrugada, casi más aterradora. Respiró, volvió a la habitación. Alejandro dormía con esa quietud de los hombres que tienen la conciencia razonablemente tranquila, con la espalda descubierta y el perfil vuelto hacia la ventana donde la lluvia dejaba pequeñas líneas de agua en el cristal. Elena lo miró durante más tiempo del que habría admitido. Luego cogió el rosario azul del borde del espejo, lo sostuvo un momento en la palma y lo volvió a dejar exactamente donde estaba. Se vistió en silencio. A las 5:15 bajó a supervisar el turno de mañana. Alejandro bajó al comedor a las 8. Elena estaba junto a la credencia hablando con uno de los camareros sobre el menú del almuerzo. Llevaba el uniforme impecable, el moño recogido, la expresión profesional de siempre. Cuando lo vio entrar, terminó la frase que estaba diciendo, hizo una anotación en el cuaderno y cruzó el comedor hacia él con el paso de siempre. «Buenos días, varón», lo dijo en voz baja, para que el señor Ruiz, que pasaba al fondo, no oyese el tono. «¿Ha descansado bien?» Alejandro la miró con una expresión que contenía exactamente la misma cantidad de calma aparente que la suya y exactamente la misma cantidad de algo más debajo. «He dormido en una cama más pequeña que la suite Giralda», dijo, «que ha sido la mejor noche que he pasado en Sevilla.
Elena miró el cuaderno. El desayuno está servido. Elena. Alejandro levantó los ojos. Había en su voz algo directo, sin dureza pero sin evasión. Estoy trabajando. Lo sé. También él bajó la voz. ¿Podemos hablar esta tarde? Esta tarde tengo la reunión de proveedores. ¿Y después? Después reviso las cuentas de la semana. Y después de eso, los ojos color miel tuvieron un destello que no era exactamente una sonrisa, pero se le aproximaba de manera inquietante. A las 7 estoy libre, dijo, si el tiempo lo permite, en la terraza, y se fue a gestionar el comedor con esa eficiencia suya que no dejaba grietas visibles. Alejandro se sentó a desayunar con la manzanilla y el periódico y la sensación específica, completamente inédita en 20 años de carrera legal, de que acababa de ganar algo que era infinitamente más importante que cualquier caso que hubiese ganado antes. El problema llegó a las 3 de la tarde con forma de carta. Clena la recibió en su despacho pequeño junto a la lavandería, con el membrete del bufete Herrera y asociados en el sobre, y la firmaba don Patricio Herrera con la letra cuidada de quien escribe para impresionar. Era una carta de invitación, una velada privada en su residencia esa misma noche, cena para 10 personas de la mejor sociedad sevillana, y la solicitud, formulada con toda la delicadeza de la que don Patricio era capaz, del honor de la compañía de la señorita Elena Vargas como invitada distinguida, no como camarera jefe, como invitada. Elena leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el cajón del escritorio. Era un gesto amable. Don Patricio era, en el fondo, un hombre sin malicia, solo con una persistencia que superaba su perspicacia. La carta era genuina en su intención. El problema no era la carta. El problema era lo que la carta le hizo pensar. Porque lo que le hizo pensar fue esto, que don Patricio Herrera la invitaba a su mesa como igual, y que el barón de Montserrat, que había pasado la noche en su habitación del sótano, tenía un título y una posición y un mundo entero que no era el suyo. Era un pensamiento que Elena había tenido antes, en abstracto, en los años en que Alejandro era solo una ausencia, pero ahora era concreto y tenía la forma específica de una complicación real. No dijo nada de la carta esa tarde. Resolvió la reunión de proveedores, revisó las cuentas y a las 7 en punto subió a la terraza. La lluvia había parado. El aire olía a tierra mojada y a naranjos. Alejandro la esperaba apoyado en la barandilla con el abrigo oscuro, mirando la ciudad que se encendía poco a poco en el atardecer tardío. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo Elena sin preámbulo cuando llegó a su lado. Él se giró. La miró con esa atención suya que no interrumpía. «Anoche», dijo Elena, «fue real. Para mí fue real». Lo dijo mirándolo directamente, porque era la única manera que conocía de decir las cosas importantes. «Pero necesito saber qué es esto para ti. No en términos de sentimientos, que ya sé cuáles son los sentimientos, sino en términos prácticos, de vida real». Alejandro esperó, sin defenderse, sin anticiparse. «Eres el barón de Montserrat», continuó ella. «Tienes clientes, tienes casos, tienes una posición en la sociedad andaluza que requiere ciertas cosas. Una esposa con apellido, una casa apropiada». Hizo una pausa. «Yo soy la camarera jefe del Alcázar Dorado. Soy hija de un notario de provincias que murió sin deudas pero sin hacienda, y crecí en un orfanato hasta que aprendí a trabajar». Miró la ciudad. «No soy una candidata razonable para nada que implique un título nobiliario». El silencio duró lo que tardó Alejandro en ordenar las palabras, no las que habrían sonado bien, sino las verdaderas. «Cuando tenía 12 años», dijo, «y mi tío vino a buscarme al orfanato, me explicó que los Montserrat tenían obligaciones con su nombre. Me lo dijo en el camino, durante 3 días de diligencia, con la seriedad de alguien que lleva una carga y quiere repartirla». Se apoyó en la barandilla junto a ella. «Pasé 10 años creyendo que esas obligaciones eran más importantes que cualquier otra cosa. Luego pasé otros 10 construyendo el apellido desde la ruina y descubrí que lo había hecho, en el fondo, porque quería tener algo que no me diese vergüenza traerte». Una pausa. «No para cumplir con las obligaciones de los Montserrat, para poder volver aquí y no llegar con las manos vacías». Elena lo miró. «Alejandro, te estoy diciendo», continuó él,
con la voz directa de los tribunales, pero con algo completamente distinto debajo, que construí lo que construí pensando en ti. No conscientemente, no todos los días, pero cuando llegué aquí y te vi, supe que era verdad. Se giró hacia ella. No me importa lo que requiere el título. Nunca me importó. Me importas tú. El aire de la terraza se quedó quieto. Elena lo miró durante un momento largo. Eso es un argumento muy bien construido, dijo finalmente. Tengo 20 años de práctica. También podrías estar mintiendo. Podría. Sus ojos no parpadearon. Pero no lo estoy. Elena miró la ciudad. Sevilla con sus luces encendiéndose, sus tejados, su torre inamovible, la ciudad que la había recogido cuando no tenía nada y a la que había aprendido a pertenecer a base de trabajo y obstinación. Don Patricio me ha invitado a cenar esta noche, dijo en un tono completamente diferente. Alejandro tardó exactamente 2 segundos. ¿Y vas a ir? No. Lo miró con algo que era el comienzo inequívoco de una sonrisa. Pero quería ver tu cara. La cara de Alejandro hizo varias cosas en rápida sucesión, terminando en una expresión que mezclaba el alivio, la indignación y algo que era fundamentalmente, irreparablemente, la cara de un hombre que está perdidamente enamorado y ya ha dejado de intentar disimularlo. Eso ha sido completamente injusto, dijo. Soy eficiente, respondió Elena. Ya te lo dije. Y cuando él la cogió de la mano sobre la barandilla, con Sevilla al fondo y la noche cerrándose encima de los dos, Elena no la retiró. La dejó estar, cálida, real, exactamente donde tenía que estar. Noviembre en Sevilla olía a madera quemada y a membrillo, los balcones perdían sus flores del verano y las calles recuperaban ese tono ocre y dorado que la ciudad adoptaba cuando el turista de temporada se marchaba y la ciudad se quedaba siendo solo ella misma, sin artificio. En el Alcázar Dorado, la vida continuó con sus ritmos habituales. Los huéspedes llegaban y se iban. Las cuentas se cuadraban. El señor Ruiz peinaba el bigote con los 2 dedos en los momentos de tensión y con uno solo en los de calma relativa. Elena supervisaba, organizaba, resolvía y dirigía con la eficiencia de siempre. La diferencia, observable solo para quien supiese mirar con la atención adecuada, era una especie de ligereza nueva, no en el trabajo, que seguía siendo impecable, sino en los márgenes, en la manera en que el gesto entre las cejas aparecía con menos frecuencia, en que la comisura de la boca se movía a veces sin que hubiese una razón profesional que lo justificase, en que había tardes en que Elena salía a la terraza con el abrigo y el cuaderno y volvía sin haber anotado nada. Alejandro, por su parte, había extendido su estancia con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión y no siente necesidad de justificarla ante nadie. Trabajaba en la biblioteca por las mañanas, tenía reuniones con clientes en la ciudad por las tardes y por las noches encontraba siempre el modo natural de coincidir con Elena en algún rincón del hotel o de la terraza o cuando el señor Ruiz había hecho su última ronda y el pasillo del sótano estaba en silencio, ante la puerta pequeña de la habitación donde un rosario azul descansaba en el borde de un espejo. No hablaban de futuro todavía. Era un acuerdo tácito, no de cobardía, sino de respeto mutuo, por algo frágil que necesitaba consolidarse antes de ser nombrado. Pero estaba ahí, en cada conversación y en cada silencio, con la solidez discreta de las cosas que ya han decidido ocurrir y solo esperan el momento adecuado para anunciarse. Fue una carta lo que cambió el ritmo. Mames Matis y llegó un martes por la mañana, con el sello del Colegio de Abogados de Madrid y la firma del decano. Una comunicación formal ofreciendo a Alejandro de Montserrat la presidencia de la nueva Comisión Jurídica de Reforma del Código Civil, cargo de duración indefinida con sede en la capital. Era el reconocimiento más alto que su profesión podía ofrecerle. Era también Madrid. Alejandro leyó la carta en la biblioteca, la dobló, la guardó en el bolsillo interior del abrigo y pasó el resto de la mañana trabajando en el expediente que tenía sobre la mesa sin avanzar demasiado. Se lo dijo a Elena esa tarde, en la terraza, sin rodeos. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, miró la ciudad durante un momento. ¿Y qué vas a responder?, preguntó. No lo sé todavía. La miró. Quería decírtelo primero. ¿Por qué? Porque cambia las cosas. Lo dijo con la sencillez de quien expone un hecho.
Y no quiero que las cosas cambien sin que tú lo sepas. Elena asintió despacio. Había algo en su expresión que Alejandro no conseguía leer del todo, esa reserva suya antigua que aparecía cuando algo la golpeaba por dentro, y ella decidía no mostrarlo de inmediato. «Es un honor extraordinario», dijo. «Sí. ¿Y Madrid?» «Sí». Silencio. El rumor de la ciudad abajo. «¿Tú qué quieres?», preguntó ella, y había en la pregunta algo deliberado, como si importase más la respuesta que la pregunta en sí. Alejandro la miró durante un momento. «Quiero quedarme en Sevilla», dijo. «Contigo». Una pausa. «Pero no voy a tomar esa decisión solo». Elena lo miró. «¿Qué significa eso?» «Significa que llevas 12 años construyendo algo aquí que es tuyo, que tomé demasiadas decisiones que te afectaban sin consultarte». Sus ojos no se apartaron de los suyos. «No voy a volver a hacer eso, ni para quedarme ni para irme». El aire de la terraza tuvo ese peso particular de los momentos que importan. Elena se separó de la barandilla, caminó 2 pasos hacia la puerta de acceso y luego se detuvo, de espaldas a él, mirando el interior iluminado del hotel. 12 años en ese edificio. 12 años de camas bien hechas y cuentas cuadradas y huéspedes satisfechos, y el señor Ruiz y sus bigotes, y la lavandería y los pedidos de la semana, y las flores blancas para los varones, y el rosario azul guardado bajo el cuello del uniforme, como si fuese una brújula o un ancla o las dos cosas a la vez. 12 años de una vida que era buena, que era suya, que había construido con las manos desde nada. Se giró. «El Hotel Alcázar Dorado», dijo, «lleva 3 años buscando un director general. El señor Ruiz es excelente en las relaciones con los huéspedes, pero es incapaz de gestionar las cuentas sin ponerse malo del estómago. Los propietarios me han ofrecido el cargo 2 veces, y las 2 veces lo he rechazado, porque implicaba trasladarme a la sede central en Cádiz durante 6 meses al año para la formación de dirección». Alejandro esperó. «Si aceptas el cargo en Madrid», dijo Elena, «y yo acepto el de directora general, podríamos pasar 6 meses en Cádiz y 6 meses en Madrid con visitas razonables a Sevilla». Una pausa. «Eso requeriría, entre otras cosas, que no me tratases como huésped distinguida, ni yo te tratase a ti como cliente habitual del hotel». Alejandro tardó un segundo en procesar la arquitectura completa de lo que ella acababa de proponer. «Eso requeriría», dijo con cuidado, «que viviésemos en el mismo lugar». «En los mismos lugares», lo corrigió ella, «en plural, y que no fueses la camarera jefe, sería la directora general. Es distinto». Elena. Su voz tuvo algo que ella no le había oído antes, algo que no era el varón ni el abogado ni el niño del orfanato, algo que era solo él completamente. «¿Me estás proponiendo matrimonio?» Elena lo miró con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de algo. «Estoy proponiendo una solución logística», dijo con una dignidad admirable. «El matrimonio sería una consecuencia natural de la solución logística si las partes implicadas decidiesen». Elena. «Formalizarlo según las convenciones sociales de la época, que en el caso de un título nobiliario requieren ciertos». Elena. «¿Qué?» «Sí». Ella se detuvo. «Sí qué». «Sí a todo». Cruzó la terraza hacia ella con ese paso suyo que no tenía prisa porque tenía destino. «A Madrid, a Cádiz, a Sevilla, a la directora general, a las consecuencias naturales y a las convenciones sociales y a lo que haga falta». Se detuvo a un paso de ella. «Sí a ti. Llevo 20 años diciéndote que sí y no encontraba la manera de que lo oyeses». Los ojos color miel lo miraron durante un momento largo. En algún piso de abajo, el señor Ruiz dijo algo y hubo una respuesta. La ciudad siguió encendida y ruidosa y completamente ajena. «Eres un hombre muy difícil de tener lejos», dijo Elena en voz baja. «Lo sé, es mi mejor argumento». Y cuando ella apoyó la frente contra su pecho, en el gesto más sencillo y más verdadero de todos los que habían tenido hasta entonces, Alejandro la rodeó con los brazos con esa naturalidad de quien finalmente está exactamente donde tiene que estar y sabe que no va a volver a marcharse. Sevilla siguió abajo, inamovible y luminosa. La torre en el cielo, el rumor del río, el olor a naranjos que la lluvia había dejado en el aire. Y en la terraza del Alcázar Dorado, 2 personas que habían tardado 20 años en encontrar el camino de vuelta el uno al otro, decidieron sin más palabras necesarias
que ya habían esperado suficiente. La noticia corrió por el Alcázar Dorado con la velocidad específica de los rumores que tienen algo de verdad y algo de exageración y que nadie puede verificar del todo, pero tampoco desmentir. Lo que se sabía con certeza era esto. El barón de Montserrat había solicitado una reunión formal con los propietarios del hotel. Lo que se especulaba era todo lo demás, y el señor Ruiz, que era la única persona con acceso a información real, se había negado a confirmar o desmentir nada, con una discreción que en él resultaba tan inusual que por sí sola constituía una confirmación de que algo importante estaba ocurriendo. Elena se enteró de la reunión un miércoles por la mañana, cuando el mozo de recepción le comentó con la inocencia de quien no sabe que está encendiendo una mecha que el varón había pedido que le reservasen el salón privado pequeño para el jueves a las 11. Fue directamente al despacho de Alejandro. Llamó, entró. Él estaba revisando documentos, como siempre. Levantó los ojos. ¿Ibas a decirme algo?, preguntó Elena, cerrando la puerta. Alejandro dejó la pluma con la calma de quien esperaba esta conversación y había decidido de antemano cómo tenerla. Sí, iba a decírtelo esta tarde. Dímelo ahora. Los propietarios del hotel llevan tiempo buscando un socio inversor para la expansión. Tienen los contactos y el nombre, pero necesitan capital y gestión jurídica para formalizar la estructura. La miró directamente. He presentado una propuesta de participación. Si se acepta, el Alcázar Dorado tendría un socio que garantiza la solidez financiera durante la expansión. Elena procesó esto en silencio. ¿Y la directora general? La directora general seguiría siendo la persona más competente para el cargo, con la diferencia de que tendría respaldo suficiente para ejecutar cualquier decisión sin depender de las dudas del señor Ruiz sobre las cuentas. Elena lo miró durante un momento. Alejandro, ¿has invertido en el hotel donde trabajo? He presentado una propuesta, repitió él. Todavía no está aceptada. ¿Eso no te parece un exceso de intervención? Me parece, dijo él, con la paciencia de alguien que ha preparado el argumento, una manera de asegurarme de que cuando nos marchemos a Madrid y a Cádiz, el lugar que has construido durante 12 años no quede a merced de decisiones que no controlas. Silencio. Elena cruzó los brazos. Miró la ventana. Luego lo miró a él. ¿Y si yo no quiero que el lugar que he construido dependa de tu capital? Entonces retiro la propuesta. Lo dijo sin hesitar. Esta tarde, antes de la reunión, era la respuesta correcta. Los dos lo sabían. Elena descruzó los brazos. No la retires, dijo, pero quiero estar en la reunión. Alejandro inclinó la cabeza levemente. Estaba en la propuesta desde el principio. Elena lo miró con esa expresión suya que era a la vez un reproche y un reconocimiento. Eres exasperante, dijo. Soy minucioso, respondió él. Es distinto. La reunión del jueves fue larga, técnica, y en opinión del señor Ruiz, que estuvo presente tomando notas con la expresión de alguien que asiste a un acontecimiento histórico, del que no entiende todos los términos. Completamente fascinante. Los propietarios del Alcázar Dorado, dos hermanos de Cádiz con más pragmatismo que protocolo, escucharon la propuesta de Alejandro, revisaron los números que él había preparado con la meticulosidad de sus mejores expedientes y escucharon después a Elena exponer las condiciones de la dirección general con una claridad y una autoridad que hizo que el mayor de los hermanos se inclinase hacia el menor y dijese algo en voz baja que hizo asentir al menor con énfasis. Firmaron el preacuerdo esa misma tarde, cuando los propietarios se marcharon y el señor Ruiz fue a celebrarlo a su manera, que consistía en retirarse a la oficina y peinarse el bigote con los dos dedos durante un rato largo. Elena y Alejandro se quedaron solos en el salón privado con los documentos sobre la mesa y el sol de noviembre entrando por los visillos en ángulo dorado. «Directora general», dijo Alejandro. «Socio inversor», respondió Elena. «¿Cómo suena?» Elena recogió su copia del preacuerdo con la eficiencia habitual, pero había algo en su expresión que no era solo satisfacción profesional, era algo más antiguo y más personal, la cara de una persona que acaba de ver reconocido algo que construyó sola durante mucho tiempo. «Suena bien», dijo. El sábado siguiente, Alejandro le pidió que saliesen a la ciudad, no con pretexto, no con el rodeo habitual de los últimos días,
Simplemente llamó a su puerta por la mañana y dijo, «Sal conmigo». Y Elena, que llevaba 12 años sin tomarse un sábado libre, sin una razón operativa que lo justificase, se puso el abrigo azul que guardaba para las ocasiones y bajó. Caminaron por Sevilla sin destino declarado, con esa libertad que tienen los que no tienen prisa porque han decidido que el tiempo ya es suyo. Cruzaron la Plaza del Salvador, bajaron por calles estrechas con rejas de hierro y macetas de geranios mustios por el frío, llegaron al Guadalquivir y siguieron el paseo del río hacia el sur con el agua color plata a un lado y los naranjos cargados de fruta al otro. «Cuando era niño», dijo Alejandro, en un momento en que el paseo se había quedado casi desierto, «y mi tío me llevó en la diligencia, lo que más me costó fue el olor». «¿El olor? Sevilla huele de una manera particular», miró el río. «Azahar, aunque no sea temporada, algo de cal y de piedra vieja. Cuando llegué a Córdoba lo primero que pensé fue que olía diferente». Una pausa. Tardé mucho en dejar de echarlo de menos. Elena lo miró de reojo. ¿Solo el olor? No. Lo dijo sin apartar los ojos del agua. Pero el olor era lo más fácil de admitir. Caminaron otro trecho en silencio. Las gaviotas sobre el río, el rumor del agua, el sonido lejano de una ciudad que un sábado de noviembre hace su vida sin apresurarse. «Yo también me marché una vez», dijo Elena. Alejandro la miró. No lo sabía. Fue el primer año. Cuando llegué al hotel y el trabajo era duro, y el señor Ruiz de entonces, que era el padre del actual y tenía el doble de bigote y la mitad de la amabilidad, me trataba como si el suelo que fregaba fuese un favor que me hacía. Una pequeña pausa. Conseguí una carta de recomendación para un hotel en Málaga. Llegué a hacer el equipaje. Y Elena miró el río. Me senté en la cama con la maleta hecha y el rosario en la mano, y pensé que si me marchaba, estaría más lejos de donde habías prometido volver. Lo dijo con la sencillez factual de quien cuenta algo que pasó hace mucho. Era irracional. Ya sé que era irracional. No era irracional. Era esperar a alguien que llevaba años sin dar señales. Era querer que la historia terminase en el lugar donde había empezado. La miró. Eso no es irracionalidad. Es coherencia. Elena pensó en eso un momento. ¿Qué manera tan de abogado de describirlo? Es que es verdad. Se detuvieron en uno de los bancos del paseo fluvial, con el Guadalquivir ancho y tranquilo delante, y Triana al otro lado con sus casas blancas y sus balcones. Se sentaron con la proximidad natural que ya tenían, el uno junto al otro sin necesidad de gestionar la distancia. Alejandro metió la mano en el bolsillo del abrigo. Sacó algo pequeño, un anillo. Sencillo, de oro con una piedra azul exactamente del color de las cuentas del rosario. Elena lo miró. «Eso es ridículo», dijo, en voz muy baja. «Lo sé». Lo sostuvo entre los dedos con calma. «Lo encargué hace 8 días, antes de la propuesta, antes de la reunión, antes de saber si ibas a dejarme quedarme o ibas a echarme del hotel. ¿Lo encargaste antes de saber si yo quería? Lo encargué porque yo sabía lo que quería». La miró. «Lo que tú quisieras era tu decisión, pero quería tenerlo preparado por si acaso». Elena miró el anillo, miró el río, miró a Alejandro con esa expresión suya que era imposible de descifrar del todo, hasta que de repente lo era completamente. «Eso es una presunción considerable», dijo. «Soy optimista. Los buenos abogados lo son. Los buenos abogados son realistas. Los mejores son las dos cosas». El río pasó. Una gaviota cruzó el agua arrasando la superficie. En Triana, alguien estaba tocando una guitarra en algún balcón invisible. «Sí», dijo Elena. Alejandro no preguntó a qué. No hacía falta. Le puso el anillo en el dedo con una solemnidad sencilla, sin teatro, y cuando Elena levantó la mano para mirarlo, con el azul de la piedra reflejando el cielo de noviembre, había en su cara algo que no era la directora general, ni la camarera jefe, ni la niña del orfanato. Era solo ella, en su versión más real y más completa. La boda fue en enero. Una ceremonia pequeña en la capilla del barrio de Santa Cruz, con el señor Ruiz como testigo de ella, llorando con una dignidad que comprometía considerablemente sus bigotes, y el colega más antiguo de Alejandro en el foro como testigo de él. 4 personas, un sacerdote, flores blancas porque Elena seguía eligiendo flores blancas para las ocasiones importantes, y el sol de invierno entrando por las vidrieras de colores
y dejando manchas de luz sobre el suelo de piedra. Elena llevó el rosario azul escondido bajo el vestido, como siempre. Cuando salieron de la capilla al callejón estrecho de Santa Cruz, con el frío limpio de enero y las naranjas brillando en los árboles del patio vecino, el señor Ruiz se sonó la nariz con una discreción heroica y dijo que tenía que volver al hotel porque había un problema con los proveedores del almuerzo. No había ningún problema con los proveedores del almuerzo. Los dos lo sabían y lo dejaron marcharse con gratitud. Se quedaron solos en el callejón por un momento. «Baronesa de Montserrat», dijo Alejandro. Elena hizo una mueca. «No me llames eso. Es tu título. Es un accidente de papeles. Llámame Elena. Llevo 22 años llamándote Elena». «Pues continúa». Él la miró con esa expresión suya que ya Elena conocía de memoria, la que parecía calma y debajo tenía todo lo contrario. «¿Sabes lo que me dijo el juez Castellanos el lunes en el foro?» «¿Qué te dijo?» «Que el barón de Montserrat se había casado con una mujer sin apellido y que eso era o una extravagancia romántica o la primera señal de un deterioro mental preocupante». «¿Y tú qué respondiste?» «Que eran las dos cosas y que estaba completamente satisfecho con ambas». Elena soltó una carcajada, una de las suyas, breve y completamente real, de las que no administraba ni calculaba. Alejandro la miró reír con la expresión de alguien que ha encontrado la respuesta a una pregunta que llevaba años haciéndose y resulta ser más sencilla de lo que esperaba. Se instalaron en Madrid en febrero, en un piso de la calle Serrano con techos altos y ventanas que daban a un jardín interior donde alguien había plantado un naranjo que en primavera olería exactamente como Sevilla. La primera semana, Alejandro descubrió que Elena organizaba la casa con la misma metodología que el hotel, con un sistema de lógica interna que al principio parecía arbitrario y que al cabo de 3 días revelaba una eficiencia de la que él mismo empezó a beneficiarse sin haber pedido explicaciones. Elena descubrió que Alejandro cocinaba mal, pero con entusiasmo, que tenía la costumbre de dejar los expedientes en cualquier superficie horizontal disponible, como si la gravedad los distribuyese ella sola, y que dormía con una quietud de la que ella se había olvidado, y que resultó ser, contra todo pronóstico, uno de los detalles más reconfortantes de su vida nueva. Llevaban 10 días en Madrid cuando llegó la primera carta de Sevilla. Era del señor Ruiz, 4 páginas apretadas con letra de imprenta que describían con detalle milimétrico todos los eventos del hotel desde la marcha de Elena, incluyendo que la tubería de la suite Magnolia había vuelto a dar problemas, que don Patricio Herrera había preguntado por ella con lo que el señor Ruiz describía como una melancolía bastante razonable, y que las flores del vestíbulo no quedaban igual desde que nadie las elegía con el criterio adecuado. Elena leyó la carta en el desayuno con Alejandro al otro lado de la mesa, y cuando terminó la última página, la dobló con cuidado y la dejó sobre el mantel. «¿Problemas?», preguntó Alejandro, sin levantar los ojos del expediente. «La tubería de la Magnolia. Otra vez. Hay que cambiar toda la instalación del ala norte. Lo dije hace 2 años». Una pausa. «¿Y las flores del vestíbulo?». Alejandro levantó los ojos. «¿Las flores del vestíbulo son un problema urgente?». «Para el señor Ruiz, sí». Elena cogió el café. «Hay que volver a Sevilla en marzo. Ya teníamos previsto ir en marzo. Ya lo sé, pero ahora hay una razón oficial. La tubería y las flores». Alejandro la miró durante un momento, con esa expresión suya que mezclaba la ternura y la diversión con una naturalidad que a Elena todavía le sorprendía después de meses. «¿Estás deseando volver?», dijo. «Estoy gestionando la propiedad de la que somos socios». Pero había en su voz algo que no era solo gestión. «Sevilla es Sevilla». «Sí», volvió al expediente. «También puedo buscar un caso en Sevilla si hace falta, por si la tubería y las flores no son justificación suficiente. No hará falta, por si acaso». Elena lo miró. Llevaba la camisa sin el cuello puesto todavía, con el café y el expediente y el pelo ligeramente revuelto de la mañana, y era tan distinto del barón de Montserrat, del vestíbulo del Alcázar Dorado, y a la vez tan completamente él, que Elena tuvo uno de esos momentos súbitos e inopinados en que la realidad se asienta de golpe y uno comprende que algo que durante mucho tiempo fue una esperanza ha pasado a ser una certeza. Lo guardó para ella. Era suyo.
Tres in Marsurire. En marzo volvieron a Sevilla. El hotel olía a cal y a flores de almendro, que eran las que el sustituto de Elena había elegido para el vestíbulo con una iniciativa que ella valoró sin decirlo en voz alta. El señor Ruiz los recibió en el vestíbulo con la emoción contenida de quien lleva semanas ensayando una bienvenida digna y en el momento la ejecuta con los ojos húmedos de todas formas. Elena supervisó la instalación del ala norte, firmó 3 contratos con proveedores nuevos, resolvió el problema del inventario de lencería que su sustituta había catalogado con un sistema que nadie más entendía, y en 3 días dejó el hotel en un orden que podría funcionar solo durante los meses que faltaban para la siguiente visita. La tarde del último día, antes de volver a Madrid, subió sola a la terraza. Sevilla en marzo era otra cosa distinta. El azahar empezando a abrirse, la luz más larga y más blanca, el rumor de la ciudad con ese tono específico de cuando la primavera llega al sur y todo se aclara 1 grado. La Giralda al fondo, donde siempre, con la indiferencia majestuosa de las cosas que llevan siglos viendo pasar el tiempo de los demás. Sacó el rosario del cuello. Lo tuvo en la palma un momento. Las cuentas azules desgastadas por los años y por la costumbre de ser apretadas, cálidas como siempre, exactamente iguales que el primer día. Oyó pasos. Alejandro se detuvo a su lado. Lo vio mirar el rosario. Lo vio mirar la ciudad. Lo vio con el perfil que conocía de memoria. La mandíbula, la línea del cuello, la mano en el bolsillo del abrigo. ¿Lo guardas ya?, preguntó él. Elena miró las cuentas azules un momento más. No, dijo, me lo quedo. Lo volvió a colgar. Ajustó el cuello del abrigo sobre él con el gesto de siempre. ¿Lista?, preguntó Alejandro. Lista. Bajaron juntos por la escalera del hotel, cruzaron el vestíbulo de mármol con la fuente murmurando en el centro, saludaron al señor Ruiz que los despidió desde el mostrador con la dignidad de quien consigue no llorar pero solo por muy poco, y salieron a la calle de Sevilla donde el carruaje esperaba con las maletas ya cargadas y el cochero con el sombrero en la mano. La ciudad estaba encendida con la tarde, naranja y ocre y blanca, con el olor a azahar que había vuelto después del invierno. Alejandro le dio la mano para subir al carruaje. Elena la cogió, entró, se acomodó. Él entró detrás, cerró la puerta, y cuando el carruaje comenzó a moverse y Sevilla empezó a quedar atrás por la ventanilla, ninguno de los dos se giró a mirar. No hacía falta. Sabían que volvería a estar ahí cuando volviesen. Algunas cosas no cambian porque una se marche. Están ahí, sólidas e inamovibles, esperando con la paciencia de las ciudades que han visto pasar demasiada historia para sorprenderse de nada, como el Rosario, como la Torre, como los dos al final, después de todo.